Ellos son la mano oculta de la República Islámica de Irán, los guardianes y confiables custodios de la compleja red de alianzas y fuerzas proxy de Irán en todo el mundo. Son despiadados y duros tanto en inteligencia militar como en la guerra asimétrica poco convencional. Han tenido presencia durante mucho tiempo en algunas de las zonas de conflicto más intensas del mundo, quizás como la cabeza más peligrosa de la Hidra, y estos son el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dependiendo de a quién le preguntes en diferentes partes del mundo, pueden ser considerados demonios o incluso salvadores. Ellos son la Fuerza Quds de Irán, que reporta directamente al líder supremo, el Ayatollah Jamenei, y actualmente se encuentran entre las fuerzas de operaciones especiales más violentas y temidas del mundo. En esta edición de nuestra serie de operadores especiales, vamos a abordar el tema aún más complejo de la Fuerza Quds, su historia, su modus operandi y algunas de las operaciones que les dieron fama en todo el mundo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Historia. Cuando ocurrió la revolución de 1978 y 1979 en Irán, esto dio inicio a una serie de acontecimientos que cambiarían el país. El gobierno pro-occidental de Irán fue depuesto, y el país mismo se convirtió en una teocracia, bajo el liderazgo de Ayatollah Jomeini, quien gobernaría la nueva República Islámica durante su primera década. Irán se purgó de los últimos simpatizantes del antiguo régimen, rompió sus antiguas alianzas y amistades con Occidente, y llevó a cabo una revolución cultural que tenía como objetivo orientar a todo el país, sus instituciones y la sociedad, según la versión revolucionaria del Islam del Ayatolá. Pero pronto, Irán se encontró en guerra, luchando contra la invasión del vecino Irak de Saddam Hussein, quien inició un conflicto más amplio desde 1981 hasta 1989. En el fragor de esta guerra, la República Islámica no solo comenzó a construir un ejército convencional, sino también uno con todas las capacidades y equipos adicionales que ayudarían a Irán a derrotar a Irak y convertirse en la principal potencia regional durante la Guerra Fría. Durante la guerra, varias organizaciones competían por el poder, buscando liderar el desarrollo de la capacidad de Irán para operaciones extraterritoriales, la habilidad de lanzar guerras, realizar ataques y actuar de manera encubierta en territorio extranjero. Los cuarteles de guerra irregular, la Guardia del Líbano y los especialistas en guerra asimétrica, cada uno dio su mejor esfuerzo con distintos niveles de éxito. Y a través de esto, Irán adquirió una experiencia valiosa. Al final, todo esto se unificó y se convirtió en la base de la Fuerza Quds. Cuando terminó la guerra entre Irán e Irak, en 1989, Irán aprovechó la oportunidad para reorganizar y estandarizar sus fuerzas armadas. Por orden del entonces presidente, las fuerzas de guerra asimétrica del país se unieron bajo un solo mando que funcionaría como una rama independiente de las Fuerzas Armadas iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Esta nueva rama fue llamada Fuerza Quds, que se traduce directamente como Fuerza de Jerusalén, de acuerdo con la misión original de la Fuerza Quds, como una unidad enfocada en inteligencia y operaciones fuera del territorio de Irán. Esta unidad puede compararse con una combinación de los Boinas Verdes estadounidenses y la CIA. La misión asignada a la Fuerza Quds es liberar las tierras que el Ayatolá considera tierras musulmanas, en particular Jerusalén. Se ordenó que la Fuerza Quds incluyera a los miembros restantes de la antigua unidad no convencional de Irán bajo una serie de comandantes que reportan directamente al Ayatolá. Una de las primeras fuerzas conocidas también como Fuerza Quds logró establecer una relación con un grupo militante conocido como Hezbollah, al que ayudaron a fundar en Líbano. Hezbollah, hasta hoy, es un tipo de grupo revolucionario que se asemeja a la ideología que inició la revolución iraní y fue el primer socio de la nueva Fuerza Quds. Ellos supervisaron el entrenamiento de los combatientes y guiaron el flujo de armas, equipo y fondos como sus patrocinadores. En la misma época, la Fuerza Quds también apoyó a un movimiento de oposición afgano conocido como Hezb-i Wahdat, una de las principales fuerzas que luchaban contra la ocupación soviética durante la Guerra Civil Afgana. Cuando los talibanes, una organización musulmana sunita, tomaron el control de Afganistán, declararon el Emirato Islámico. En 1996, Irán apoyó a un nuevo grupo de oposición llamado la Alianza del Norte,
y proporcionó grandes recursos y mano de obra para fortalecer la resistencia durante 5 años. En el mismo periodo, oficiales iraníes lideraron y entrenaron a la Brigada Badr de Irak, una milicia chiita compuesta por refugiados iraquíes y desertores, que ocasionalmente regresaban a Irak para luchar contra Saddam Hussein. Muchos futuros líderes de Irán adquirieron experiencia, pero no hubo operaciones de la Fuerza Quds en el extranjero. Pero nadie se hizo tan famoso como Qasem Soleimani, veterano de la guerra Irán-Irak y uno de los primeros partidarios de la revolución iraní. Al final de la guerra, Soleimani se convirtió en general de brigada, y después de varios años enfrentándose a los cárteles de drogas en el sureste de Irán, se volvió una parte importante en la ayuda a la Alianza del Norte de Afganistán. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre se hiciera famoso y fuera nombrado comandante de la Fuerza Quds. En los años siguientes, Soleimani se convirtió en el símbolo de la Fuerza Quds, así como de su reputación y rápido desarrollo de capacidades. Bajo su liderazgo, la Fuerza Quds evolucionó de ser una unidad operativa activa que enviaba destacamentos a zonas de guerra para ayudar a los aliados, a convertirse en una unidad de élite con capacidades similares a las operaciones encubiertas estadounidenses, soviéticas y europeas. Soleimani fortaleció el apoyo de la Fuerza Quds a Hezbollah en Líbano, y se coordinó con grupos de resistencia palestinos como Hamas y la Yihad Islámica, estableciendo grupos proxy cerca de los territorios controlados por Israel que Irán deseaba. De esta manera, Irán construyó una red sólida en la región enfocada en actores no estatales que tenían la mayor probabilidad de establecer una revolución islámica al estilo iraní en sus propios países. La Fuerza Quds tuvo su primera oportunidad de mostrarse en el escenario internacional en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak. Desde el inicio del conflicto, la Fuerza Quds apoyó a las milicias chiitas, incluyendo a su antiguo aliado en la Brigada Badr y a otras sectas de resistencia dispersas en todo el país. Durante la guerra, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llamó a Irán y lo acusó de proporcionar materiales y entrenamiento a las milicias chiitas para fabricar artefactos explosivos improvisados en las carreteras. En los años siguientes, las administraciones sucesivas de Estados Unidos culparon al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y a la Fuerza Quds por la muerte de cientos de soldados estadounidenses en Irak durante la invasión. La experiencia que obtuvieron los operadores de la Fuerza Quds y sus aliados iraquíes durante la ocupación estadounidense se utilizó algunos años después. Durante la primavera árabe de 2011, muchas de las bajas iniciales en la primavera árabe no representaron un gran problema para Irán. En Túnez, el presidente derrocado Zine el Abidine Ben Ali encabezaba un gobierno sunita, al igual que Hosni Mubarak de Egipto, quien durante mucho tiempo avivó las tensiones acusando a los musulmanes chiitas en muchos países árabes de tener una conexión secreta con Irán en lugar de lealtad a su propio país. De hecho, en lugar de ser un problema, los levantamientos le dieron una oportunidad a la Fuerza Quds para comenzar a influir en la formación de nuevos gobiernos que les fueran favorables. Pero cuando los levantamientos llegaron a Siria, donde el líder alawita chiita Bashar al-Assad y su gobierno minoritario enfrentaron la resistencia de la mayoría sunita, comenzó un cambio hacia la desestabilización regional que la Fuerza Quds fue creada para evitar. Aunque al principio fueron enviados a Siria para proteger los santuarios chiitas de la violencia, la Fuerza Quds entró en combate para apoyar al régimen de Assad, no solo deteniendo a los disidentes, sino también asesorando al ejército sirio y enviando a sus propios operadores de avanzada al frente de batalla. También enviaron una gran cantidad de personal de la Fuerza Quds, incluyendo milicias extranjeras, combatientes iraquíes, combatientes de Hezbollah desde Líbano y veteranos afganos, combatientes. Cuando Yemen comenzó a colapsar de manera similar, la Fuerza Quds también envió a sus operativos para apoyar a los rebeldes hutíes que luchaban contra el gobierno respaldado por el principal rival árabe de Irán, Arabia Saudita. La Fuerza Quds fortaleció sus operaciones en respuesta al ascenso del Estado Islámico y otros extremistas sunitas, pero los más exitosos en recuperar territorio fueron las milicias iraquíes apoyadas por la Fuerza Quds, no las tropas del gobierno iraquí. Al igual que lo que sucedió durante la administración de George W. Bush una década antes, la historia de la Fuerza Quds en los últimos años no puede separarse del papel de Estados Unidos en Irak. Las milicias de la Fuerza Quds dependen de los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Y de igual manera,
Estados Unidos depende de las milicias de la Fuerza Quds para recuperar territorio sin poner en riesgo a sus propios soldados. Pero después de la caída, no fue fácil olvidar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y la Fuerza Quds se convirtió en el objetivo principal. En enero de 2020, Qasem Soleimani murió en un ataque aéreo de Estados Unidos, y la Fuerza Quds pasó los años siguientes con el dudoso honor de ser la primera y única agencia de seguridad estatal incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. Modus operandi y estructura. La Fuerza Quds está organizada en 8 direcciones. Cada una es responsable de gestionar operaciones en diferentes regiones. 2 para los vecinos de Irán, Irak y Turquía. 1 para Afganistán, Pakistán e India. 1 para Israel, Líbano y Jordania. 1 para la península arábiga y el norte de África. 1 para Europa, Estados Unidos y Canadá. 1 para Rusia y otros antiguos estados soviéticos. El África subsahariana, Latinoamérica, Asia Oriental y Australia normalmente no reciben mucha atención. Además de las 8 direcciones, la Fuerza Quds también se divide en 5 ramas operativas: inteligencia, finanzas, política, sabotaje y operaciones especiales. Cada rama tiene su propio comandante, y los operativos de cada rama son asignados a una de las muchas direcciones en todo el mundo. Por fuera, parece que las rivalidades faccionales entre estas ramas son escasas. Por fuera, y ellos estaban directamente bajo el mando del comandante de la Fuerza Quds hasta hace poco, y son los que coordinan una larga lista de operaciones de apoyo simultáneamente. A diferencia de algunas personalidades más provocadoras en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Quds prefiere actuar en silencio y evitar la atención internacional cuando es posible. Es difícil determinar cuán grande es realmente la Fuerza Quds. Las estimaciones conservadoras dicen que el número total podría ser solo de 2 a 3.000, con más de 1.000 operativos reales en todo el mundo. Mientras tanto, las estimaciones más amplias llegan hasta 50.000 elementos. Depende de a dónde vaya el análisis. Esto influirá en cómo se ve al grupo y lo que hacen. Si el número de operativos es pequeño, se puede pensar que cada uno tiene una alta capacidad y actúa por su cuenta como operador generalista que se esconden en zonas de guerra solos o en pequeños equipos y llevan a cabo operaciones desde las sombras. Si miles de personas conforman la Fuerza Quds, tiene más sentido verlos como un conjunto diverso de especialistas, personal de apoyo y bases ocultas o escuadrones de primera línea en todo el mundo. De cualquier manera, Irán no revela el número exacto, pero sabemos que la Fuerza Quds mantiene algunos agentes para entrenar y supervisar activos extranjeros. Al igual que los servicios de inteligencia globales como el MI-604, otros trabajan como tropas de choque en primera línea, saboteadores o líderes insurgentes. A menudo, el personal cambia. Pueden reclutar tropas talentosas de otras ramas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, así como de socios regionales en los países donde operan. La misión es casi la misma: mantener las fuerzas proxy de Irán en todo el mundo y asegurarse de que estén listas para luchar contra sus gobiernos nacionales. También es importante recordar que aunque la ONU y Occidente tienen interés en eliminar la influencia de la Fuerza Quds, no parecen estar interesados en un enfrentamiento directo en esos países. Prefieren un enfoque de décadas, ampliando poco a poco su influencia y asegurándose de que en cada crisis o cambio social, la Fuerza Quds esté más cerca de lograr su objetivo. Hacen esto utilizando un gran capital financiero, mucho más de lo que la mayoría de sus organizaciones proxy pueden manejar, y mediante la orquestación de la transferencia de armas avanzadas, como aeronaves no tripuladas, sistemas de defensa aérea, misiles de crucero, municiones perforantes y otros equipos que rara vez están al alcance de los grupos proxy. Actualmente, la Fuerza Quds está dirigida por el general Esmail Ghani, quien ha sido amigo de Soleimani desde la guerra Irán-Irak. Fue subcomandante durante todo el mandato de Soleimani. Es experto en las operaciones de la Fuerza Quds y en su red global. También es responsable de entrenar a algunas de las brigadas chiitas más destacadas en Siria. En cuanto a qué tanto cambiará Ghani la organización, los analistas occidentales tienen opiniones divididas. Normalmente se le considera un líder capaz, competente y despiadadamente eficiente, acorde con la reputación de la Fuerza Quds. Desafortunadamente, no podemos hablar por ahora de la sección habitual sobre cómo convertirse en miembro de una unidad de operaciones especiales.
Probablemente no sea sorprendente que la Fuerza Quds no esté interesada en compartir este tipo de información. Sabemos que la Fuerza Quds selecciona a su personal, no solo por su capacidad para servir en otras ramas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, sino también por su compromiso ideológico con la Revolución Islámica de Irán. También sabemos que la calidad del entrenamiento de la Fuerza Quds es alta. Sus operativos tienen experiencia en combate, al igual que las milicias y organizaciones de resistencia que entrenan. Aunque la Fuerza Quds a menudo se enfrenta a Estados Unidos, Europa y muchos regímenes de Medio Oriente, no se puede negar que son efectivos. Operación famosa. Si revisamos los puntos clave en la corta pero vibrante y agitada historia de la Fuerza Quds, es momento de echar un vistazo a algunas operaciones que han confirmado haber realizado o en las que se sospecha que estuvieron involucrados. Primero, veamos hasta qué punto están dispuestos a apoyar a sus grupos aliados en el extranjero. Un ejemplo son los rebeldes hutíes en Yemen. Aunque pasaron varios años antes de que se confirmara que Irán brindaba siquiera un poco de ayuda a los hutíes, se cree que su cooperación es mucho más profunda. Se cree que la Fuerza Quds envió asesores militares para entrenar y coordinar a los rebeldes. Envió planes y tecnología para la fabricación de armas. Proporcionó inteligencia valiosa para llevar a cabo y guiar ataques rebeldes utilizando drones, misiles y tropas terrestres. Apuntaron directamente a Arabia Saudita y a sus campos petroleros, así como al gobierno de Yemen. También se acusó a la Fuerza Quds de enviar armas antitanque pesadas, drones explosivos y misiles balísticos de largo alcance. En 2002, la inteligencia de Estados Unidos expuso algunos lazos financieros entre los dos grupos que alcanzaron decenas de millones de dólares o incluso más. Otro aspecto conocido de la Fuerza Quds es su afición por planear y llevar a cabo asesinatos. Un ejemplo de esto es el caso de John Bolton, un estadounidense con un bigote prominente y algo controvertido, que fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2022. Según el informe, la Fuerza Quds intentó reclutar a un asesino en territorio estadounidense para eliminar a Bolton, quien anteriormente se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, porque se cree que probablemente apoyó el ataque contra Qasem Soleimani, 2 años antes del incidente. Aunque el plan no se llevó a cabo, la amenaza fue suficiente para que Bolton recibiera protección permanente del servicio secreto, incluso después de haber dejado el gobierno cuando se reveló el complot. Una década antes de eso, la Fuerza Quds también estuvo involucrada en un plan para asesinar al embajador saudita en Estados Unidos, el cual fue planeado por el operativo Ghulam Shakuri, junto con un asociado irano-estadounidense. Planeaban usar un cartel internacional de drogas para hacer explotar al embajador en un restaurante concurrido. Afortunadamente, el plan no se llevó a cabo, y el embajador está a salvo. Sin embargo, el operativo de la Fuerza Quds que ordenó esto nunca fue capturado. Y estos dos complots no son las únicas ocasiones en las que se cree que la Fuerza Quds ha planeado asesinatos. Los asesinatos selectivos son una de las tácticas favoritas del grupo, y es probable que los planifiquen o lleven a cabo en casi todos los continentes. También es importante prestar atención al apoyo del régimen de Assad en Siria. Aunque la familia Assad ha cometido directamente algunos de los crímenes contra la humanidad más horribles desde la Segunda Guerra Mundial. Como se mencionó, la Fuerza Quds ayudó a Assad enviando milicias proxy desde Líbano, Irak, Afganistán y otros lugares para luchar. Pero eso no es todo. Irán mismo se convirtió en un instrumento clave para mantener bien abastecido al régimen de Assad mediante apoyo aéreo, y ha sido acusado de usar la Media Luna Roja iraní para introducir equipos y personal en Siria sin intervención. También se enviaron equipos de la Fuerza Quds a operaciones terrestres durante casi toda la guerra, no solo para entrenar tropas, sino también para recopilar inteligencia para Siria. Se estima que el monto total del dinero enviado por Irán para apoyar a Siria es de al menos decenas de miles de millones. Al mirar hacia el futuro, es difícil negar que Irán y la Fuerza Quds probablemente fortalecerán aún más sus operaciones en lugar de reducirlas. En Líbano, Hezbollah, entrenado por Quds, sigue ganando legitimidad en Yemen. Las milicias hutíes están a punto de lograr un acuerdo político para poner fin a su guerra civil. En Irak, el bloque político más grande en el parlamento es chiita, y en Siria, el régimen de Assad está cerca de lograr una victoria casi total en los próximos años. Esto significa que, les guste o no, la estrategia de Irán de apoyar a sus aliados chiitas en Medio Oriente es efectiva, y con la creciente tensión entre Irán y el nuevo gobierno talibán en Afganistán,
No es difícil imaginar dónde podrían surgir nuevas milicias próximamente. Sobre todo, debemos recordar que el objetivo principal de la Fuerza Quds es la liberación de las tierras musulmanas que, según su perspectiva, están ocupadas. Ahora que Israel, al que Irán considera su mayor enemigo regional, está formando una alianza con la principal potencia sunita, Arabia Saudita, la tensión en torno al programa nuclear de Irán y la situación en Palestina solo aumenta. Por supuesto, esto es Medio Oriente. Es difícil dar una predicción concreta sobre lo que sucederá después. Pero una cosa es clara: la Fuerza Quds será una parte fundamental de los próximos movimientos de Irán. Ellos se infiltrarán, espiarán, ellos desarrollarán sus activos en el extranjero. Y cuando llegue el momento adecuado, proporcionarán campos de entrenamiento, equipo y conocimientos críticos que necesitarán sus grupos proxy. Como la mano oculta de Irán, es probable que el país siga ganando influencia regional. ¿Y hacia dónde los llevará eso? Tendremos que esperar para saberlo.